Buenos días con todos. Buenos días. Buenos días. Buen día. A ver, siguiendo con nuestra clase, hoy día vamos a hacer la tutorización de la actividad correspondiente a la base de datos y también normas APA. Entonces nosotros habíamos visto en clase normas APA, base de datos, registro de citas, cómo hacer las citas y esas actividades. ¿Tienen alguna dificultad con la actividad que envié como tarea para ustedes? Para revisarla. Y vamos a hacer un foro y una consulta. A ver, la actividad que enviamos es tarea de clase número 5 de la unidad 4, revisión documental y base de datos. Ya la tienen que haber entregado, ya la han entregado, ya la reviso. Y viene la tarea número 6. Admitir a Salvatierra. Vamos a hacer la tarea número 6. Población y muestra.
A ver, entonces hacemos la consulta sobre normas APA. Ya las voy a preparar. Ahí tienen ya la consulta de citas de normas APA.
Una vez que hemos culminado la consulta, vamos al foro. 11:36 de la mañana empieza el foro. Bien, a las 11:36 empezó el foro. Vamos a revisar la consulta, a ver cómo está.
¿Qué dice economista? Virginia, dime. Ya. Sí, ya lo vi. Estoy terminando de la clase porque pues, que estoy aquí en la Avenida Delta. Entonces yo después que salgo de ahí voy y deposito $50, que es lo que puedo, porque mi sueldo es de 1.800 y no tengo más plata. Entonces no puedo donar más. Ya, entonces hoy día mismo yo te paso el cálculo. Ya no se preocupe, que ya lo tenía pensado eso. Ya, chao. Bien, ya están culminando la actividad de foro. A los que les estoy contestando, que le estoy poniendo el signo positivo, significa que es positivo, pero que ya les voy a hablar por qué.
A los que no les contesto es porque también ya mismo les digo porque no les contesto. A ver, nosotros vamos a ver la diapositiva que se refiere, ya les enseño, vamos a compartir la pantalla, está compartida la pantalla. Verán, en el primer tema, en lo que se refiere al estilo de citas correspondiente a una cita que tiene, que va entre comillas, cuál es el número de palabras que debe tener. El número de palabras que debe tener es menos de 40 palabras, o sea, 39 palabras. Entonces, la mayoría ha contestado bien, y la minoría ha contestado incorrecto. De todas maneras, a todos los felicito por su participación en ese tema. Significa que sí captaron la información que les he otorgado. Eso por un lado. En el tema de foro, vamos a abrir, aquí está, en la diapositiva número 2, dice fuentes primarias. ¿Cuáles son fuentes primarias? Son los cuestionarios, las observaciones, entrevistas, artículos de investigación y tesis. Esas son fuentes primarias. Perdón, estudiantes, un ratito. A ver, entonces, fuentes primarias. A ver, veamos cómo fue que desarrolló el tema. Sí, fuentes primarias, ¿no? Pero yo pensaba que había puesto otra fuente. Por eso que regresé acá. Entonces, las fuentes primarias son, si ustedes me hubieran puesto tesis, entrevistas, bueno, ahí le daba el positivo. Pero me pusieron enciclopedia, proyectos, pusieron otras cosas. Que son concretas, son 5. Pues, observaciones, cuestionario, entrevista, artículo de investigación y tesis. Ahora, las tesis pueden ser de diferentes índoles, ¿no? Pueden ser tesis de titulación, tesis profesionales, tesis o de pregrado, tesis de posgrado, ¿no? Etcétera. Todas esas tesis pueden ingresar aquí. Hay tesis digitalizadas y no digitalizadas. Artículos de investigación. Son los proyectos, por ejemplo, la Universidad de Guayaquil hace el proyecto de fondos competitivo de investigación, en el que yo participé en un proyecto, ya lo culminamos. Ese también sirve, ¿no? Es un artículo de investigación el que puede ser tomado para poder agregar como parte de los contenidos. Entrevistas. Cuando le realiza una entrevista a un experto de un determinado tema o de determinado tema de la ciencia, y entonces uno hace un esquema
de preguntas para la entrevista. Entonces pueden ser preguntas cerradas o preguntas abiertas. Cuestionarios. Los cuestionarios que corresponden, por ejemplo, a sí mismo para hacer un tipo de estadística, ¿no? Un cuestionario o como una encuesta. El cuestionario se lo elabora para hacer la encuesta. Y también observaciones. Cuando digo observaciones, son guías de observación. Por ejemplo, yo llevo un tema de investigación. Y para hacer el tema de investigación necesito generar resultados. Los resultados, ¿cómo yo los voy a obtener? Para eso yo hago un plan, una guía, una técnica de observación que me va a permitir obtener datos de mis resultados. Para eso sirve la fuente primaria. A diferencia de las fuentes secundarias, que son resúmenes o reseñas, críticas, artículos de revisión o de reflexión. ¿Qué es un artículo de revisión? Es cuando un investigador sube un tema en particular, sube un artículo de investigación. Entonces la revista o la editorial les señala que se lo acepta, pero previamente va a revisión. Esa revisión significa que el artículo será observado por expertos. En este caso se llama doble ciego. Son expertos llamados doble ciego. O sea, pueden ser 2 o 3 personas que se dedican a observar la tesis, a revisarla, y en su conjunto toman lo importante de la investigación y lo publican. Al publicarlo, la editorial le dice que lo está revisando. Y hasta mientras usted lo puede leer. Claro, no puede tomar nada de esa información porque no se sabe si lo que está ahí tiene datos correctos, datos fidedignos. Por lo tanto, en fuente secundaria, los artículos de revisión sirven solo para informar. Un artículo de reflexión es lo mismo que un artículo de revisión. Críticas. Por ejemplo, usted va a la editorial del Universo. Hay varios editorialistas, hacen críticas constructivas de cómo deben de, o cómo aportan sus críticas a la estructura del Estado. Entonces, esa es una crítica. Entonces, esa era la tarea de hoy. Preguntas y respuestas. Preguntas sobre el mismo, estudiantes. ¿No hay ninguna pregunta? Sí, profesor, yo tengo una pregunta. A ver, en la clase pasada también vimos lo que es población y muestra. Profesor, Dígame. quiero que explique lo que usted acaba de mandar, Sí, es porque la verdad no sé qué, o sea, 200 qué, 2000 qué, 3000 qué, o sea, no entiendo. la tarea 5, sí, 6, 5, 6. La tarea 6. 6 ya. Ya les explico. Déjenme ver dónde está la información. Allá. Ya. Vamos a ver, entonces, para hacer esa tarea, esta información. Población y muestra. Detalle no. Vamos a ver la diapositiva. Ya. Vamos a ver esta diapositiva, estudiantes, se las voy a compartir. Se llama tipos de recolección de datos. En la recolección de datos, ¿cómo nosotros vamos a recopilar, a recoger, a tomar
La información necesaria que me va a permitir dar una explicación de un objeto. Y a través de esa aplicación de objetos, yo voy a tomar datos. Por eso que la tarea de hoy, el contenido de hoy es tipos de recolección de datos. En la recolección de datos tenemos los conceptos, técnicas, instrumentos, modalidad y conclusiones. Veamos cada uno de ellos. ¿Qué es la recolección de datos? Es el uso de técnicas e instrumentos para recopilar información. Las técnicas. Por ejemplo, ya vimos nosotros las técnicas de tipo de investigación, que son las descriptivas, ¿no? Las históricas, las experimentales, las de campo, etc. Esas son técnicas. También vimos los métodos, método inductivo, deductivo, explicativo, cualitativo, cuantitativo. Esos son métodos. Una cosa es una técnica, o sea, algo a seguir, y un método son los pasos a seguir de esa técnica. Entonces, es una de las tareas más importantes en la etapa de análisis de sistemas de información, pues de ello depende el producto que se desea desarrollar. Por lo tanto, es una tarea importante. Técnicas de recolección. Técnicas de recolección de datos. Son la entrevista. Yo le diría que lejos de una técnica, bueno, por el momento para el aprendizaje, técnica, pero cuando ustedes vayan a cursos superiores, van a saber que esas técnicas se convierten en instrumentos de investigación. Bueno, como técnicas son la entrevista, la encuesta, la observación, sesión de grupo. Para la entrevista ya vamos a ver qué es lo que debe tener la entrevista, la encuesta, la observación y la sesión de grupo. Aquí está. ¿Qué debe tener la entrevista? ¿Cuáles son los elementos de la entrevista? Se utiliza para obtener información de forma verbal. Aquí ustedes ven un entrevistador y la entrevistadora. Aquí tenemos el entrevistador y la entrevistada. Se utilizan para obtener información de forma verbal. ¿A través de qué? De preguntas. Porque en la entrevista yo tengo que hacer preguntas acerca de las necesidades de la organización. Los entrevistados deben ser personas relacionadas de alguna manera con la organización, el sistema actual o el sistema propuesto. En una entrevista yo puedo entrevistar a expertos de bioquímica o expertos de química, expertos de farmacia. Porque el que hace la entrevista también debe de saber qué es lo que va a preguntar al profesional químico. Debe estar al tanto de esa situación. Es como, por ejemplo, cuando nosotros queremos saber el problema de la drogadicción en un barrio, debemos de saber cuál es el origen de la drogadicción. Debemos también de entablar una conversación de grupo para saber cómo se origina la drogadicción. Para cuando preguntemos al entrevistado, que es una persona que conoce mucho el tema, no seamos sorprendidos, ¿sí? Entonces debemos saber hacer la entrevista, ¿no? La entrevista es un tema muy, muy serio, medio complicado de hacerlo. No es como la encuesta es más fácil, la entrevista es un poquito más complicada. Preparación de la entrevista. Preparar las preguntas. A ver, tengo un chat. Ya.
Ya. Sigo compartiendo, estudiantes. Bueno, ojalá que ya a ningún estudiante se le caiga el sistema, porque si no tengo que mover un poco de tecla, un poco de pantalla. A ver. Sí, sí les estoy compartiendo, estudiantes. No. Ahora sí. Seguimos. Entonces, para la preparación de la entrevista yo tengo que preparar las preguntas que van a plantearse y los documentos necesarios. Fijar un límite de tiempo y preparar la agenda para la entrevista. Elegir un lugar donde se pueda conducir la entrevista con la mayor comodidad. Hacer la cita con la debida anticipación. Tipos de preguntas. Pregunta abierta o no estructurada. Se obtienen respuestas cualitativas y subjetivas. Ejemplo, ¿qué opina acerca de los colores de la página web de su empresa? Pregunta cerrada estructurada. Se obtienen respuestas cuantitativas y concretas. Por ejemplo, ¿cuántos visitantes consultan su website diariamente? Entonces, esa es una pregunta cerrada. La pregunta abierta, ¿no? ¿Qué opina acerca de los colores de la página web? Estamos hablando de manera general, ¿no? Y acá, en la cerrada, es una cuestión de manera concreta, específica. ¿La encuesta qué es? Es una técnica para recopilar información tomando una muestra de la población objetivo. Se obtiene información sobre las necesidades y preferencias de usuarios o clientes. Difiere de un censo en donde toda la población es estudiada. Se pueden obtener datos estadísticos de la información recolectada y las preguntas suelen ser cerradas. Entonces ahí tenemos la encuesta, ¿no? que es diferente a la entrevista. Técnica para recopilar información. Para la encuesta hacemos un cuestionario de preguntas. En esas preguntas de la encuesta podemos opinar algo de la bioquímica. Como ustedes van a ser bioquímicos, ¿no? Ya deben de saber de la bioquímica. De la bioquímica, ¿qué podemos decir? Vamos a estudiar la bioquímica clínica. En una encuesta preguntamos, ¿de qué manera le influye a usted el estado nutricional? Segunda pregunta, ¿de qué manera le influye su estado nutricional? Otra pregunta, cuando duerme se ha levantado en la madrugada para miccionar. Entonces, esa es otra pregunta. Otro, los medicamentos que usted ingiere para su diabetes suelen ser útiles. La metformina y glibenclamida como medicamento le es útil para su enfermedad de diabetes. Eso es una encuesta. Queremos saber si es que ese medicamento para la diabetes le está sirviendo o no. ¿Qué más? Aquí vemos una imagen de la encuesta. Entonces aquí tenemos la persona que está encuestando. Ahora se hacen encuestas digitales, ¿no? Y como ya tenemos resultados, se hacen datos. Y esos datos los reflejamos en un pastel, en una gráfica que se llama pastel. Entonces ahí vemos de las preguntas que hemos tenido, cuál han tenido la mayor aceptación o menor. La observación. ¿Qué es la observación? Es una técnica que se usa con el fin de estudiar a las personas en sus actividades de grupo y como miembros de la organización. Permite al analista determinar qué se está haciendo o cómo se está haciendo, quién lo hace, cuándo se lleva a cabo, cuánto tiempo toma, dónde se hace y por qué se hace. Tipos de observación. Puede haber la observación siguiente. Observar sin ser detectado. Observar siendo detectado sin intervenir. Observar e intervenir o interactuar con la persona observada. ¿Sí? Esos son los tipos de observación. O sea que hay una persona que lo observa, hay una persona que no lo observa y hay otra persona que lo detecta sin intervenir. Preparación para la observación. Determinar y definir aquello que va a observarse.
Estimar el tiempo necesario de observación. Obtener la autorización de la gerencia para llevar a cabo la observación. Explicar a las personas que van a ser observadas lo que se va a hacer y las razones para ello. ¿Sí? Entonces, la observación puede ser una guía de observación, lo que les decía al inicio de la clase. Y para eso nosotros tenemos que prepararnos, para determinar y definir lo que se va a observar, el objeto que nosotros vamos a observar. Estimar el tiempo necesario de observación. Obtener el permiso de personas, ¿no? Por ejemplo, si es un parque que queremos observar unos animalitos, tenemos que pedirle permiso al municipio que vamos a hacer una observación de esos animalitos. ¿Cuál es su ciclo de cómo es, de hábitat, ¿no? Su hábitat. Asimismo, por ejemplo, cuando nosotros necesitamos hacer el análisis de calidad de agua del estero salado, también debemos pedirle permiso al Ministerio del Ambiente, que vamos a observar. Vamos a tomar un poquito de agua para hacer características físico-químicas. Y ellos, en base al proyecto que nosotros les presentemos, nos va a dar el permiso. Así que cuando ustedes vayan a hacer análisis de agua del estero salado, tienen que solicitar permiso al Ministerio del Ambiente para que después no sean sorprendidos. Porque si son sorprendidos tomando un poquito de agua o poniendo algo al agua, pueden ser detenidos. Explicar a las personas que van a ser observadas lo que se va a hacer y las razones para ello. También, por ejemplo, cuando nosotros estamos ahora en este proceso electoral de las elecciones del Consejo Electoral, en la que uno o varios candidatos denuncian que hay fraude electoral, entonces nosotros vemos cómo la gente va a votar a las elecciones. Entonces ese es un mecanismo de observación. Vamos a observar directamente qué hace la persona cuando vota. Cuando vota, que entrega, que le entregan, etc. Ese es un fenómeno de observación que podríamos estudiar como un fenómeno social, ¿no? Ver las características esenciales de presentación, ¿no? Y de organización de esa tarea, ¿no? De ese caso del tipo de votación. Instrumentos de recolección. Son los documentos de soporte para registrar la información recolectada. Dependiendo de la técnica empleada, se usará uno u otro instrumento. Permiten hacer un mejor análisis de la información con fines estadísticos o para tomar decisiones. ¿Cuáles son estos instrumentos? Los cuestionarios, la lista de chequeo, grabadoras de sonidos, videograbadoras, cámaras fotográficas, celulares, tablets, etc. Esos son instrumentos de recolección de datos. Otro instrumento de recolección es el laboratorio clínico o químico, donde ustedes hacen práctica de laboratorio, ¿no? Ustedes hacen práctica de laboratorio. Ya, ahí, ese es un instrumento de investigación. ¿Qué son los cuestionarios? Los cuestionarios pueden ser la única forma posible de relacionarse con un gran número de personas para conocer varios aspectos del sistema. Se pueden obtener respuestas honestas debido al anonimato de los participantes. Las preguntas estandarizadas pueden arrojar datos más confiables. Tipos de cuestionarios, asimismo, abierto y cerrado. ¿Qué es abierto? Permite expresar la idea de forma más espontánea, lo cual lo hace más subjetivo. Y cuestionario cerrado, solo permite respuestas de un menú de opciones, lo cual lo hace más objetivo. Técnicas e instrumentos. Observación, lista de chequeo, grabadora de sonidos, videograbadoras, cámaras fotográficas, laboratorio clínico, laboratorio químico. Modalidad de recolección, pueden ser presenciales y no presenciales. Presenciales, entrevista personal privada, encuesta a campo abierto o pública, observación directa. No presencial, llamada telefónica, cuestionarios por correo electrónico, formularios electrónicos, observación indirecta. ¿Ya? Eso es con respecto a la recolección de datos. Cerramos y vamos a ver otro videito.
Otra diapositiva, perdón. Vamos a ver población y muestra, que es la tarea que yo le estoy enviando. En población y muestra, aquí tenemos la primera diapositiva. Aquí tenemos un círculo inmenso, grande, que es la población. Acá tenemos un círculo cuadrado de muestra, individuos y variables. Explicamos. Nosotros, para cuando hacemos nuestra investigación, nos valemos de objetos. 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 Un objeto, por ejemplo, árbol, una casita, ¿no? Un vehículo. Un vehículo, un barquito, ¿ya? Objetos. Pero no es un solo objeto, no son varios objetos, son varios árboles, varias casas, varios carros, varios barquitos. Entonces queremos estudiar, por ejemplo, casas, a las casas. ¿Qué queremos estudiar? A las casas. Vamos a estudiar el número de habitantes de las casas. Número de habitantes de esta casa. Ah, no, pero no es una sola casa. Son varias casitas. Varias casitas. Varias casas. Cuando yo quiero estudiar a todas estas casas, yo tengo que obtener de esto que se llama población, tengo que obtener una muestra. Una muestra. Una muestra que sea representativa de todo este conjunto de casas. Vamos a suponer que este conjunto de casas pertenece a un caserío pequeño, que tenga 100 casas. 100 casas. Pero yo no puedo estudiar las 100 casas, debo estudiar una porción de ellas. Entonces yo aplico una muestra a estas 100. Y esa muestra está determinada por una fórmula para calcular la muestra. Entonces, ¿qué es población? Acá lo tenemos. En base al ejemplo que les dije, vamos a ver qué es ahora población y muestra. La población es un conjunto finito o infinito de elementos con características comunes para los cuales serán extensivas las conclusiones de la investigación. Queda delimitada por el problema y por los objetivos de estudio. La muestra. La muestra es un conjunto representativo y finito que se extrae de la población accesible. Es aquella que por su tamaño y características similares a las de un conjunto permiten hacer inferencias o generalizar los resultados al resto de la población con un margen de error conocido. Tipos de muestras: representativas y no representativas. Representativa: ver que se cumpla con todos los sectores, y no representativa. Los tipos de población pueden ser de todas maneras: finita e infinita. Finita significa que es accesible, infinita no se conoce. No se conoce a ciencia cierta, pero sí se la puede calcular. Entonces aquí he traído las muestras, fórmulas para calcular esto. Acá también he traído otras fórmulas, ya se las enseño, cómo, ya se las demuestro, cómo debemos hacer para calcular.
Ya, entonces, para calcular la muestra, tenemos las siguientes fórmulas. Esta de aquí. N minúscula es igual Z al cuadrado por T por Q dividido para E al cuadrado. Entonces, donde N minúscula es la muestra, Z cuadrado es una desviación normal. Y que es igual numéricamente a 1.96. P es la proporción de la población. ¿Cuánto vale P? Que vale 0.5. Y E es el margen de error. Margen de error en tanto por ciento. Es decir, que Q es igual a 1 menos P. Entonces ahí nosotros tenemos una muestra de población infinita, infinita o desconocida. Infinita o desconocida. Vamos a buscar la calculadora para verificar.
Ya, este es para una población infinita. En la fórmula, para una población infinita. Ya no piensen más. ¿Dónde habrá otro marcador? Para una población finita, nosotros tenemos aquí en la diapositiva. Para una población finita, n es igual a n menos z al cuadrado por s al cuadrado dividido para n por e más z al cuadrado por s al cuadrado. Este es para una muestra finita, donde nosotros conocemos la población. En este caso puede ser la población, un ejemplo, ¿no? 100. Y calculamos en base a esto, en base a esta población. Y ahí tenemos los datos, ¿no? N mayúscula, tamaño de la población. En este caso, sí. En este caso, valor de la variable, Y, ya nosotros la tenemos en la fórmula. Varianza tipificada, típica 95%, o z igual a 2, o 99%, z igual a 3. La varianza de z. Esta es varianza. En este caso es 1.96. Acá, S, desviación estándar. Típica. Desviación estándar típica. En este caso, 15%. La otra. Error muestral. Error muestral típico. En este caso, 0.05. 0.05. P minúscula. Proporción de elementos. Proporción de elementos que presentan la característica. En este caso, 0.5. ¿Y Q? ¿Q cuánto vale? ¿Qué es? Proporción de elementos que no presentan características. Bueno, proporción de elementos que no presentan características. ¿Cuánto vale? 0.5. Y en minúscula
tamaño de muestra. Ahí tenemos. Por ejemplo, ustedes que van a ser químicos, bioquímicos, farmacéuticos, aquí les traigo un ejemplo de cómo trabajar los datos del contenido de azufre de una reserva de carbón de antracita. Entonces aquí tenemos las muestras, 11, 23 muestras. A cada muestra le vamos a calcular el porcentaje de azufre. Por ejemplo, la primera muestra 0.8, muestra 2 0.5, muestra 3 2, muestra 4 1.5, muestra 5 0.25, muestra 8 1.25, muestra 10 0.75, muestra 12 0.85 hasta la muestra 23 0.25. Sumamos y le calculamos el promedio a esta primera columna, y en este caso es 0.93. A la segunda columna 0.76. Verificamos el máximo de contenido de azufre, en este caso 2, en este otro caso 1.5. El mínimo de contenido, en este caso 0.25 y en este caso 0.25. Estos datos los ponemos en Excel y luego le ponemos insertar gráfica. Cuando decimos insertar gráfica nos aparece esta gráfica de acá. Esta gráfica. Con esta gráfica nosotros vemos cuáles son los que tienen mayor valor y menor. Pero como se va a presentar una pendiente, significa que hay una curva exponencial. Y ahí está demostrado de la actividad de cálculos de porcentaje de reserva de azufre. Vamos viendo un video acerca un video de YouTube. Bueno, en esta clase les voy a explicar lo que viene siendo cómo encontrar el tamaño. Hola amigo, hola amiga. En esta oportunidad vamos a aprender a calcular el tamaño de una muestra. Quisiera decir como cosa previa de que en los trabajos de investigación, en los estudios de mercado, en control de calidad, etc., no se trabaja con la población completa. ¿Por qué razón? Porque es muy costoso, porque es complicado la captación de datos, el tiempo, el tamaño de una muestra. Quisiera decir como cosa previa de que en los trabajos de investigación, en los estudios de mercado, en control de calidad, etc., no se trabaja con la población completa. ¿Por qué razón? Porque es muy costoso, porque es complicado la regulación de datos, el tiempo es mucho mayor, etc. Es por ello que se opta por una muestra. Pero para calcular el tamaño adecuado de una muestra, las formas que más se utilizan son 4. Estamos presentando acá fórmula 1, 2, 3, 4 para calcular el tamaño de una muestra. Fórmula 1 y 2 son para variable cualitativa, cuando se quieren estimar proporciones, cuando los resultados se van a dar en porcentajes. Y las otras dos, fórmula 3 y 4, cuando se trabaja con variable cuantitativa, para estimar promedios. Y antes de presentar un caso práctico, quisiera brevemente primero, mediante algunos casos muy rápidos, explicar qué criterios necesitamos para saber o para escoger cuál de las fórmulas es la apropiada, cuál de las fórmulas es la correcta. Por ejemplo, si yo digo, quiero estimar el porcentaje de amas de casa de una ciudad que prefieren consumir cierto detergente, el resultado a la hora de calcular va a estar dado un porcentaje. Se trata de una proporción. Entonces podría ser fórmula 1 o fórmula 2.
Así como he indicado el ejemplo, no he dado como dato la cantidad de amas de casa. Si no conozco la cantidad de amas de casa, uso la primera fórmula para estimar proporciones con una población infinita o desconocida. Pero si yo digo, quiero estimar el porcentaje de amas de casa de una nueva urbanización en la que hay 800 familias que prefieren consumir cierto detergente, ahí sí usaría la fórmula 2, ya que conozco esta N mayúscula, que es el tamaño de la población, las 800 amas de casa de dicha urbanización. Si es que yo quiero estimar cuántos dólares en promedio gastan los estudiantes de una universidad mensualmente en pasajes, si no conozco cuántos estudiantes son en esa universidad, como voy a calcular un promedio, optaré por utilizar la fórmula 3 y 4. Si no conozco cuántos estudiantes son, utilizaría la fórmula 3, que es para estimar promedios con población desconocida. Pero si yo, por ejemplo, sé que son 3.000 alumnos en dicha universidad, usaré la fórmula 4 para estimar promedios, ¿no? Variable cuantitativa con población conocida. Muy bien. Una vez que ya di una idea de cuándo se utilizan estas fórmulas, ilustraremos con un ejemplo práctico. Se desea estimar la proporción de amas de casa de una ciudad que prefieren consumir el nuevo detergente blanquito con una confianza del 95% y un error del 5%. ¿Cuál de las 4 fórmulas voy a utilizar? Desde lo que dice el enunciado, que se desea estimar una proporción, ¿no? Se va a averiguar qué porcentaje de amas de casa. Serán las fórmulas 1 o 2. 3 o 4 quedarían descartadas porque son para promedios. Pero de la 1 y 2 tenemos que ver si es que se conoce o no la población. Si el problema dice sí, A, no se conoce el tamaño de la población y no hay encuesta previa. Como se va a estimar una proporción y no se conoce el tamaño de la población, no se conoce en mayúscula, debemos utilizar la fórmula 1. Veamos qué datos tenemos. No se conoce el tamaño de la población, entonces repito la fórmula 1, pero me pide que haga el cálculo con una confianza del 95%. Para una confianza del 95%, su factor de distribución normal Z es 1.96. Estos valores de Z que están en las 4 fórmulas son única y exclusivamente función de la confianza con la que se hace el estudio o el trabajo. En este caso, me pide que haga con una confianza probabilística del 95%. Para el 95%, repito, su valor será de 1.96. Tenemos acá entonces que Z será 1.96. Y me pide que haga el cálculo con un error del 5%. El error será del 5%. En la fórmula se aplica en tanto por 1. Debo dividirlo entre 100. En otras palabras, el error será de 0.05. Aplicando la fórmula, entonces tengo que N, que es igual a Z cuadrado por P por Q sobre E al cuadrado, será igual a Z 1.96 por, acá abajo el error, 0.05, acá será al cuadrado y acá también será al cuadrado. Pero ¿quién es P y Q? P es la probabilidad de que ocurra el suceso esperado. En este caso, P es el porcentaje de las amas de casa que van a consumir el detergente blanquito. Si no hay una encuesta anterior, no hay una información previa que se pueda tomar como punto de partida, siempre se considera que P es igual a Q y es igual al 50% cada uno. Como repito, si no hay una información previa, P y Q valdrán 50% cada uno. 50% que consumen este detergente y 50% que no lo consumen. Entonces acá, como P es 0,5 y Q también es 0,5, lo elevaremos al cuadrado. 0,5 por 0,5.
Si efectúo esta operación, me saldrá 384.16 y con más decimales, y podríamos decir entonces que el tamaño de la muestra tendría que ser 385 amas de casa. Esa sería entonces la respuesta. 385 amas de casa. Si tuviera que interpretar el resultado, diría: si se desea estimar el porcentaje de amas de casa de la ciudad a evaluar que prefieren consumir el detergente blanquito y espero un resultado confiable en un 95% y un error del 5%, se debería tomar una muestra de 385 amas de casa. Ahora, ¿qué pasaría en el caso de que sí conozco cuántas amas de casa son y de repente ya hay una encuesta previa, hay una encuesta anterior y se está haciendo una nueva para ver si la proporción ha variado? El caso B ilustra lo que estoy diciendo. Si en la ciudad hay 2.500 familias, una ciudad pequeña, y en una encuesta anterior solamente el 12% de amas de casa manifestaron consumir el producto. Imaginemos que ya la empresa ha hecho una encuesta anterior y de repente ese 12% es bajo para ellos, han hecho una campaña agresiva, propaganda acerca de las bondades del producto, y están haciendo una nueva encuesta para ver si el porcentaje ha subido. Entonces, ¿qué datos tenemos acá? Que N mayúscula es el tamaño de la población, 2.500 familias. La confianza seguirá siendo el 95%, no me dice que la cambie, es decir, que Z seguirá 1,96. El error seguirá siendo el 5%. Y ahora sí tenemos un dato distinto al de la primera parte, y es de que hay una encuesta anterior que me dice que P es 0.12. El 12% en una encuesta anterior de amas de casa dijeron que consumían o preferían consumir este detergente. Entonces Q será el complemento de P. Si 12% utilizan el detergente, el complemento 88% no lo usarán. Q será 0,88. Y aplicando entonces la fórmula, N será igual a N mayúscula, que sería 2.500 familias, por Z al cuadrado, 1.96 al cuadrado, y por P por Q, que sería acá 0.12 por 0.88. Y todo esto sobre 2.500, que es N menos 1, sería 2.499, por el error al cuadrado, que es 0,05, más 1.96 al cuadrado, por 0.12, por 0.88. Y efectuando entonces estos cálculos, saldrá que N es igual a 153 amas de casa. Y esa será la respuesta. Gracias. Con una página web profesional puedes manejar todo tu negocio online. Para empezar, entra en wix.com. Bien, aquí ya hemos... Profe, una pregunta. Sí, dígame. La tarea que ha dejado para el cálculo del tamaño de muestra, hay varias cantidades. Sí. ¿Y cómo sabemos el nivel de confianza Ya de las cantidades que nos ha colocado? Aquí arriba está, es 1.96. Con ese nivel de confianza trabajan las tres. Con esa trabajamos para todas las tres estaciones. Ay. Ahora les voy a enseñar cómo calcular una muestra infinita de una población infinita. Desde este punto de vista. Pongan atención, no me fallen.
Profe, una pregunta. En el margen de error, ¿con cuánto trabajamos? Con 0.5, el 95%. Ya, profe, muchas gracias. Si ya te dieron la clase, estudiantes, ¿no? La clase del video. A ver, este de aquí es para calcular una población infinita de mi muestra. Entonces, yo necesito hacer un análisis como el que yo hago. Análisis de agua. El agua no se sabe cuánto es su volumen, ¿no? No sabemos si es agua de río, agua de mar, agua del Amazonas, no lo sabemos. Eso es infinito, ¿no? Pero de esa agua yo necesito hacer un muestreo para determinar el pH, la temperatura, la salinidad, oxígeno disuelto, potencial de óxido redox, turbiedad, conductividad, etc. Pero ocurre, aquí voy a poner todas las sustancias, todos los elementos que quiero hacer: pH, temperatura, salinidad, demanda química de oxígeno, demanda bioquímica de oxígeno, turbiedad, conductividad, oxígeno disuelto, coliformes fecales, etc. Tengo varios parámetros. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pero ocurre que uno de ellos incide más sobre los otros. O sea, tiene mayor incidencia ambiental. ¿Cuál es el que tiene mayor incidencia ambiental? Por ejemplo, en el estero salado del sector La Chala, de un barrio suburbano, el oxígeno disuelto en ese estero es 0. El término porcentual más o menos es el 3%. Término porcentual. El valor real que debería tener este estero debería ser de 80%. Y miren cuánto tiene, 3. O sea, no hay nada de oxígeno. Entonces, de todo esto, el que más incide es el oxígeno disuelto. ¿En qué número está el oxígeno disuelto? Veamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. ¿Ya? En el lugar 8. Ese es el que más incide. Entonces, ese va a ser mi población. Entonces digo aquí, n es igual z cuadrado 1.96 al cuadrado, mi población, en este caso 8, por 8, por Q. ¿Cuánto vale Q? 0.5. Dividido para mi porcentaje de error, sería 0.05 al cuadrado. Entonces, multiplico todo eso, 1.96 al cuadrado por 8, por 0.5, y dividido para 0.05 al cuadrado. Me salió que mi muestra que yo tengo que hacer es de 6.14. O sea, de todos estos elementos, mi muestra es de 6.14. O sea, que yo tengo que hacer en 6 sitios. Vamos a suponer que este es el estero. Tengo que escoger 6 sitios. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí tengo mis 6 sitios. Esto se llama de intersectos. Esto se llama un método de muestreo que se llama intersecto. En ese muestreo intersecto, yo tengo que en 6 puntos determinar todos estos parámetros y saber cuál es el que incide ahora con la investigación. Entonces, eso es cuando yo conozco cuál de esos elementos incide en una muestra infinita. Cuando no conozco, ¿no? Ahí sí ya es diferente. Aquí en lugar del 8 es 0.5. ¿Está claro? ¿Está clarísimo, señorita Rodríguez? Sí, profe. Ya, bien.
Entonces aquí tenemos una muestra finita que la vieron en el video y una muestra infinita que la están viendo aquí. Pero conociendo dentro de todos los elementos, cuál es el que más incide, cuál es el que tiene mayor impacto. En este caso de una calidad ambiental. También el ponente que estaba expresando, también lo que se hubiera puesto, por ejemplo, aquí en el número de amas de casa para verificar el detergente, hubiera puesto un número, hubiera puesto 8, 10, 20, le hubiera salido la población. Pero él lo quiso hacer directamente por su característica de proporción de población. Entonces, ese es el trabajo para esas tres cantidades que están ahí. Y me van a hacer ustedes el cálculo de una muestra infinita, la que ustedes quieran, la que ustedes deseen, me la ponen ahí en el trabajo. Yo no les pongo datos de cuál será. Ustedes ya los datos ya lo saben, ya lo tenemos aquí y lo podemos trabajar sin ningún tipo de inconveniente. Bien, entonces, estudiantes, hemos culminado el curso de metodología de investigación. La semana que viene vamos a hacer algunos arreglos. No se olviden de presentarme la próxima semana el proyecto final de la actividad. El proyecto final solamente es hasta el marco teórico, ¿no? No lleva población y muestra, no lleva técnicas de instrumentos de recolección de datos, eso no lleva. Solamente es hasta el marco teórico. Y claro, todo eso tiene que estar bien hecho, ¿no? ¿Preguntas sobre el trabajo final? Estimados estudiantes, preguntas. Entonces, profe, solo marco teórico. Hasta marco teórico, nada más, hasta ahí nomás. Recolección de datos, población y muestra, eso no entra. Porque los temas no están bien realizados, ¿no? O sea, le falta alguna información para poder calcular la muestra. Y si vamos a calcular la muestra, tenemos que desconfigurar el tema. Y para eso ya no hay tiempo. No se olviden del portafolio grupal. Me lo envían por link, no me envíen, y tampoco el sistema les acepta, ¿no? El sistema acepta 2 megas nada más. Entonces, cuando envíen el link, cuando envíen el portafolio, que es bastante información, solamente me envían un link, que puede ser SharePoint o OneDrive, o SharePoint. Y en el tema del trabajo del proyecto final, ese lo pueden subir en un PDF. Ya les tomé la lección, estudiantes, a ustedes. La lección de metodología de investigación. Si no, para tomarse el sábado. ¿Qué digo? A ver, vamos a ver. Ya, no les he tomado la lección. A ver, ¿sabe qué? Se las voy a dejar abiertas. Se las paso para que ustedes el día de hoy o mañana, si ustedes desean, mañana, ustedes la hagan en sus casitas. ¿Ah? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, profe, gracias. A ver, ¿quién más está de acuerdo? Levante la manito, porque aquí tenemos que ser democráticos. El que levanta la mano, si el curso lo dice en su mayoría, lo dejo para la casa. Sí, bueno, el curso sí lo ha dicho que lo dejemos para la casa. Entonces ya se los preparo y mañana se los expongo para que en media hora ustedes les realicen. ¿A qué hora quieren más o menos que se los ponga? ¿En qué horario quieren que le pongan la tarea?
En el horario de la mañana, el horario de la tarde, el horario de la noche, ¿cuál? A partir de las 1 sería. ¿A qué Para hora? la noche puede ser, profe. Para la noche, profe. Para la noche. La noche A mejor. partir de las 7. Sí, para. ¿Sí? A ver, ¿quiénes están de acuerdo a partir de las 19 horas? La manito. Manito. A partir de las 19 horas y eso lo paso mañana. No me bajen la mano todavía, no me bajen, que estoy contando. No bajen la manito, que estoy contando. Ya. Ahora sí. Hay un gran porcentaje, yo diría que hay como un 80% que quieren a partir de las 7 de la noche. Estamos de acuerdo entonces, 7 de la noche, yo se los pongo el día de mañana. 19 horas, lección de metodología de investigación. Mañana estamos viernes, ¿no? Viernes, ya estudiando. Gracias por su atención. Hasta luego.